Buenas noches, Badajoz. Gracias por esperar. Perdonad, es que había mucha gente. Y no sé cómo me he puesto esto, me lo he puesto al revés. Como tú quieras y te encuentres cómodo, déjalo por ahí suelto si quieres. Pues ¿sabes cómo estaría comodísimo? Con un bocadillo de jamón. ¿Qué tal jamón aquí? Bien, ¿no? Bueno, buenas noches, Juan. Ya alguien que no necesita presentación, habéis abarrotado la carpa de conferencias para escucharle y antes la carpa de firmas para que firme un libro. Muchas gracias a todos por estar aquí y por supuesto, gracias a Juan por acompañarnos y por venirnos a presentar tu última novela y parte de esta trilogía de Todo arde, todo vuelve y todo muere. Todo muere, como decía. Y bueno, en definitiva, sobre todo gracias por todo el ratito que ya has compartido con todos nosotros y por el ratito que has estado también haciendo más firmas incluso de la cuenta, porque había mucha gente. Muchas gracias a vosotros por invitarme, gracias a todos por venir. Además, quiero anunciaros que he llegado a un acuerdo con los concejales de urbanismo para que quiten los putos plátanos de la plaza, que dan alergia. Bueno, está hablando, los pacenses han hablado. Sí. Yo creo que lo vamos a hacer como a la antigua usanza. ¿Votos a favor, por favor? O sea, esos árboles están muertos. Es un mal que tenemos, no solo en esta feria, sino en muchas cosas, porque es verdad que ¿Pero por qué plantáis árboles machos? Estos se plantaron hace ya muchos años y aquí claro, se han pero quedado. ¿sabes por qué se plantan árboles machos? Porque no manchan. Los árboles hembra tienen las bolas estas, los plataneros, tienen las castañas estas, horribles. Y eso, claro, luego cuesta mucho limpiarlo. Entonces decían, ponemos árboles macho. Y el que tenga alergia, que se joda. En fin. Bueno, si os parece, voy a hacer nada, brevemente. Pero tenemos un acuerdo, ¿no? Hemos llegado al acuerdo de que... Correcto. Perfecto. No, porque si queréis que venga el año que viene... Eso reparto de mascarillas. No, o firmo aquí dentro, que no hay tanto... También es otra opción. El año que viene firmo aquí. Venga, pues tenemos un acuerdo. Madre mía, cómo duelen los ojos. Voy a hacer una breve presentación, muy breve, y ya nos metemos si quieres hablar de tu novela e incluso de lo hablar que queráis. de lo que quieras. Sobre todo que pregunten ellos. Eso, sobre todo que sí. Que hablemos además, lo menos posible. Estoy seguro que todo el mundo lo ha leído. Pues si quieres, ni siquiera te presento. Yo creo que nos lo saltamos, ¿no? Hola, soy Juan Gómez Jurado, escribo thrillers y empezamos ya con lo que queráis. Pues nada, voy a hacer una única pregunta y dejo que el resto, si te parece, que el resto sea el que pregunte. Solo te voy a hacer una pregunta y te la hago porque sé que no te gusta que nadie te destripe tus novelas y haces mucho hincapié en ello. Entonces, cuéntanos algo tú, para quien no haya leído tu novela, si es que hay alguien aquí que no te haya leído nunca. Es la primera vez que me pasa esto. Pero está bien, me gusta la pregunta. Me gusta genuinamente, porque casi siempre es lo mismo, ¿no? Las preguntas, además, suelen llevar un orden establecido que hasta te lo podría escribir en un papel y luego veías como acabaríamos en el mismo sitio. Pero realmente, lo que has preguntado es lo más difícil de contestar, porque el escritor, para mí, como persona, o sea, los libros hablan cuando los abres, pero mientras están cerrados, mientras nadie se los lleva de las estanterías de las casetas o de las casetas de las librerías, no dicen nada. Pero es realmente lo único importante. Yo soy completamente irrelevante. Yo soy un señor que tiene alergia y que tiene un hambre terrible, porque he comido en un bar de carretera un bocadillo de lomo con queso y lo que yo quería de verdad era jamón de Badajoz. Entonces, en lo que estoy pensando de verdad es en la cena. Quiero decir, de lo que quiero que seáis conscientes es de que yo por mí mismo, sobre mí, en realidad tampoco tengo tantas cosas que decir, porque las cosas que quiero contar ya lo hago en los libros. Yo soy irrelevante, los escritores somos irrelevantes. A mí me puede atropellar un coche ahora cuando salgamos y los libros seguirían ahí. Y seguiríamos manteniendo el diálogo a través de los libros. Por eso, en realidad, mis opiniones, quién soy yo, es muy poco relevante. Pero
aquí estoy, porque los libros no abran. Así que estáis atascados aquí conmigo, no queda otro remedio. Sí, pero sí que me gustaría, pues eso, bueno, de alguna manera es verdad que hay muchas entrevistas tuyas y que, como ya digo, todo el mundo que está aquí te conoce y sabemos ya un poco de qué va la película, pero esta Feria del Libro en Badajoz también tiene una peculiaridad, que hay mucha gente que que acude a la carpa de conferencias sin conocer a los autores. No los conoce, vienen aquí, se sientan porque les gusta la Feria del Libro y buscan que los autores les enamoren en lo que están contando para salir de aquí disparados a comprar la novela, no por la firma, sino porque les apetece leerlo después. Entonces, sí que me gustaría a ver qué puedes contarle a esa gente que todavía no te ha leído nunca, por qué tienen que leer las novelas de Juan Gómez Jurado. Te voy a decir por qué tienen que leer. Me parece mejor incluso. Porque creo que hace 16 años hubo una especie de tormenta perfecta en el año 2008, que se nos vino encima el advenimiento de las pantallas, estas malvadas que tenemos ahora, todo el enemigo que llevamos todos dentro del bolso, de los pantalones. Y de repente alguien nos engañó y nos dijo que el mundo de repente era otra cosa. Que el mundo era la información inmediata, la multitarea, hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y durante década y pico hemos comprado eso. Y me parece que ha habido un momento en el que cada vez más gente, jóvenes, gente de todas las edades, jóvenes de 60 años también, jóvenes de chavales de 14, que de repente empiezan a decir, pero a lo mejor esto no es así. A lo mejor podemos dejar de lado las pantallas, podemos dejar de lado lo interactivo y podemos recuperar las cosas de toda la vida, porque esto era la verdad. Y cada vez que yo me levanto por las mañanas y estoy cansado, tengo hambre, tengo sueño, normalmente tengo que pasar el perro, ahora no porque se ha muerto. Sí, los perros se mueren también, ¿qué le vamos a hacer? Y en última instancia, el proceso de levantarme por las mañanas termina delante de la pantalla del ordenador intentando contar una historia. Y muchas veces cuando me paro a pensar, ¿por qué tengo que contar esta historia? ¿Por qué tengo que escribir? ¿Por qué tengo que molestarme? Y luego pienso en que hay un lado de mi despacho en el que solo está mi ordenador y en el que tengo detrás está toda la librería entera llena de los libros. Y al final, ¿por qué tenemos que leer? Por la misma razón por la que yo tengo que escribir. Porque somos hijos y nos han hecho, somos herederos de una tradición que nos ha traído hasta aquí, que nos ha conformado como personas, que nos ha traído hasta esta carpa de la Feria del Libro. Y porque tenemos que seguir manteniendo viva esa tradición. La tradición de estar aquí todos juntos y la tradición de estar cada uno de vosotros a solas con un libro que hayáis comprado, a ser posible, una librería independiente. Entonces, eso es el motivo por el que tenemos que leer. No solo por los muchos miles de motivos adicionales, sino porque creo que ya estamos empezando a hacer la pequeña revolución de apartarnos de la inmediatez, de apartarnos de la tiranía de las pantallas y de regresar a lo que de verdad nos une, a la conversación de toda la vida y a mantener la tradición de la lectura con vida. Ya está. Y es verdad que posiblemente después de... Ha habido un cambio en el paradigma, quizás a raíz de la pandemia de la COVID, de que todos acabamos encerrados en casa y de repente nos empezó a sobrar tiempo y el móvil no lo podía coparlo todo y empezamos a volver a recuperar los libros, o por lo menos mucha gente de repente volvió a leer o empezó a dedicarle tiempo a eso. No estoy de acuerdo contigo en que nos empezara a sobrar tiempo. Creo que lo que sirvió febrero del año 2020 o marzo del año 2020 nos sirvió para recordarnos que el tiempo es finito y que no es necesario saber qué es lo último que ha dicho el presidente del gobierno, ni el líder de la oposición, ni es necesario saber qué es lo que ha pasado en la Isla de las Tentaciones.
Menos lo de Montoya, que eso obviamente pues teníamos que saberlo todos porque ya forma parte del acervo popular de este país. Yo he estado en Estados Unidos después de lo de Montoya y la gente me preguntaba por eso. Bueno, en fin. Luego, si queréis, salgo corriendo y el concejal puede venir detrás de mí, gritando: Montoya, por favor. Pero salvo eso, que ya forma parte de la cultura popular, no necesitamos tantos vídeos de gatos en Instagram, no hace falta. Lo que hace falta es darnos cuenta de que somos finitos, de que tenemos un tiempo y que lo único que podemos elegir, nuestra única libertad, es saber qué demonios hacemos con él. Y que mientras que muchas veces tú estás sentado, o sea, todos los que estamos aquí ahora mismo, nos ha dolido el culo en algún momento, literalmente, o sea, no es figurado, estoy utilizando palabras literarias, o sea, literales. Hemos tenido dolor en las piernas porque hemos estado con el móvil en la taza del váter y nos hemos dado cuenta que llevamos 1 hora y que hace mucho tiempo que teníamos que haber terminado. Nos ha pasado a todos. ¿A alguien no le ha pasado esto? A ti no te ha pasado, ¿no? Estás mintiendo a España ahora mismo. Claro que sí. Entonces, como todos hemos pasado por ese momento de estar viendo demasiados vídeos en bucle, haciendo así, con esto no te pasa. O sea, no con mi libro, con cualquiera. O sea, le quito la portada. Con un libro esto no pasa. Con un libro sientes cosas, tocas cosas y estás en una historia en la que estás utilizando la cabeza, el cerebro. Esto es de verdad. Lo otro es sin cerebro todo el rato, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también. Creo que el tiempo no se lo podemos regalar a otros para que lo utilicen, sino tenemos que usarlo en cosas que nos gusten y que nos llenen como personas y que nos hagan crecer. Y eso es lo que también queremos transmitirle a los chavales, ¿no? O sea, no sé, pienso. Muy bien. Sí. Mira, no te miento, me había preparado una presentación, un montón de apuntes. Este no está aquí en mi libro, pero lo tengo anotado con post y tal. Pero cada vez que voy a ver a Broncano me regala sus guiones cuando acabamos, porque también los rompe y los tira. Sí, es que no pienso... voy a ser fiel a mi palabra y le voy a dar la oportunidad a todo el mundo que está aquí y que quiera intervenir y que hable y que sean ellos los que te pregunten si te parece. Sí, por favor, que la primera pregunta sea de dónde sacas las ideas. Por supuesto que te ha dolido el culo por ver vídeos en Instagram. ¿Cómo te llamas? Julia. Julia, no es verdad. Pues me encantan las redes sociales, pero al baño no se me ocurre llevarme. ¿Ni una sola vez te lo has llevado? ¿Jamás? Yo esto lo quiero ante notario. Hola Juan, muy buenas noches. Lo primero, felicitarte por tu gran universo. Yo creo que hablo por nombre casi todo. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, ¿cómo estás, Luis? Yo bien. Y cuando pruebes el jamón, te engancharás a Extremadura. Hombre, sí, ¿sabe qué te crees que tengo? O sea, tengo 47 años. ¿Crees que no he probado el jamón extremeño en mi vida? No se compra otra cosa en mi casa. Bueno, a ver. Vale. Mi pregunta está en 2 partes. La primera, el personaje de Shere Quijano, ¿en quién te basaste o cómo se te vino a la mente la personalidad de Shere Quijano? Y ¿nos puedes dar alguna pista de la segunda temporada de Reina Roja? Bueno, a ver, Luis me pregunta por uno de los libros del universo Reina Roja. Para los que no me conozcáis, el universo Reina Roja es una saga de libros interconectada en la que intento romper una cosa que en el thriller a mí me molestaba mucho, culpa de un señor que viene el lunes aquí, la persona más inteligente que he conocido en mi vida, se llama Rodrigo Cortés. Un día aprovechamos y les invitamos a todos a que vengan el lunes otra vez. Venid el lunes a ver a Rodrigo porque realmente es un tío extraordinariamente inteligente, mucho mejor orador que yo y muy guapo. Así que es muy agradable de ver. Y entonces él me dijo que el problema de la literatura de misterio era que terminaba la historia y ya no podías volver a releerla, que ninguna solución de un misterio estaba a la altura de su planteamiento.
Y eso a mí me dio pie a escribir el universo Reina Roja. Si en algún momento queréis que os hable más de esto, pues guay. Y para ti, Luis, el personaje de Sere está inspirado en una persona de la vida real que se llama Sere también. Sere Skuld. Es una persona pues, que tú la ves y te ríes siempre con ella, pero siempre con muchísima preocupación. Porque, obviamente, pues, todas las piezas no están en su sitio. Es una persona que, bueno, que ha pasado mucho rato al sol, sin gorra. Y es muy inteligente, muy, muy inteligente, y está como un puto cencerro, que es el término clínico. Entonces, me sirvió de inspiración para la manera en la que hablaba, para la manera en la que se expresaba. Cuando intento reflejar a alguien en mis libros, casi siempre tiene trozos de personas reales. Y en el caso de una persona como Sere, pues digamos que es demasiado buena como para que me la haya inventado yo solo. Quiero decir que existe de verdad, claro. Y ya está, esa es la explicación. ¿Y tenías una segunda parte de la pregunta? Si puedo daros pistas de la segunda temporada de Reina Roja. Bueno, para los que no me conozcáis, soy el autor de una novela que se llama Reina Roja. Es un thriller también, es el centro del universo Reina Roja, de la cual hemos hecho una serie de televisión. La serie de televisión se estrenó el año pasado. ¿Fue el año pasado? El año pasado. El año pasado. El 29 de febrero del año pasado. Es la serie más vista de la historia del audiovisual español en 100 y pico países. Y es bastante guay eso. Hola, Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te quieres sentar aquí en primera fila? Mira lo que te trae. ¡Saúl, por favor! Pero viene como el niño de las zarras. Gracias, tío. De verdad, eres maravilloso. Bueno, ahora sí que me he enamorado de Extremadura, ¿vale? Pero claro, ahora tenemos un problema. De hecho, me habéis hecho una putada, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a terminar de responder a esta pregunta y la próxima pregunta va a ser muy larga. Así que si alguno de vosotros estáis familiarizados con la frase más que una pregunta, tengo una reflexión, os ruego que esa persona de vosotros, por favor, levante la mano. Gracias. No os puedo dar pistas de la segunda temporada. Terminamos de rodarla el 17 de febrero. Es mucho mejor que la primera. Es vibrante, es muy emocionante. Teníamos más dinero, claro. Hemos hecho cosas muy guays. Tenemos una loba negra maravillosa. Tenemos muchas cosas que no os puedo contar. Lo siento, Luis, pero buen intento. Y ahora, por favor, una reflexión. Bueno, pues si os parece, vamos viendo mientras que le pega un bocadito a Juan, quién quiere hacer la próxima pregunta y vamos acercando el micrófono. Alguien que levante la mano. ¿Has fijado que para ti no hay, no? Joder, macho, te van a... bueno. ¿Ha traído? No, gracias. Para ti. Vamos, coño. Pues nada, nos quedaremos aquí comiendo los dos. A que os estoy dando muchísima envidia. Hola, Juan. Me llamo Noelia y bueno, veo que no has venido en tren porque has llegado. Así es que me alegro por eso. Y esto me voy a una pregunta personal. No sé si alguna vez lo habrás dicho, pero yo tengo curiosidad. ¿Y cuál es tu libro favorito? Es mera curiosidad mía. O sea, no sé cuál es tu libro favorito, ni por qué, ni cuándo lo descubriste, y me gustaría saberlo. Has hecho una rotonda, ¿eh? Gracias, lo necesitaba. Veréis, si me dedico a lo que me dedico es de verdad porque dentro de mi corazón hay un trocito de mi alma que es como Saúl, que es este muchacho tan encantador que acaba de venir, que antes ha venido a que le firmase Herederos. Me gustan mucho los libros, mucho. Me gusta mucho leer. Tiene que ver con que yo era un niño solitario al que no se le daba bien el fútbol y que lo que él quería, en lugar de estar
jugando al fútbol en el recreo era estar en una esquina del patio leyendo y que le dejaran en paz. Entonces, bueno, hoy en día eso es más normal, es más... En los años 80 no era normal. Y bueno, pues eso tiene su pase, o sea, sus costes. Entonces yo leía para evadirme, pero es que además lo que leía para mí era verdad. Quiero decir, si a mí me preguntáis, conocéis el credo de la Iglesia Católica, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, y ya sabéis cómo sigue, ¿no? Bueno, pues yo creo fervientemente que Jim Hawkins estaba dentro del barril de manzanas en la Hispaniola cuando los amotinados empezaron a hablar de quitarle el mapa del tesoro, de la isla del tesoro, al capitán Smollett. A ver, eso es verdad. Y yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que en un agujero en el suelo vivía un hobbit y que no era un agujero frío, húmedo, oscuro, con restos de gusanos y olor a moho, sino que era un agujero hobbit y eso significa comodidad. Estoy convencido de eso. O sea, para mí es verdad. Y para mí es cierto que había un niño, hijo de un lord inglés, cuyos padres murieron por el ataque de un león y que a consecuencia de eso un chaval creció criado por gorilas y se llamó Tarzán de los monos. Todo eso para mí es real. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que soy una persona que no es capaz de distinguir el mundo físico de la ficción? No. Creo que la ideación es la base de lo que nos convierte en humanos. Creo que la estructura básica del cerebro consiste en ser capaces de contar historias y que es realmente lo que nos permite avanzar, ser capaces de tener imaginación. Y esa capacidad requiere, por encima de todo, creer en las cosas que lees. La primera vez que yo fui consciente de que esto era lo que yo quería hacer, esto que estoy haciendo, estar aquí delante de vosotros, fue leyendo El Señor de los Anillos. Sigue siendo mi libro favorito a día de hoy, Noelia, porque es imposible acabártelo, no porque sea muy grande, sino porque es imposible abarcarlo entero. Es imposible abarcar entero el universo de creación de Tolkien. Es imposible no releer ese libro y no encontrar cada vez una cosa nueva, algo en lo que te has fijado, no te habías fijado antes. A medida que te haces mayor, relees ese libro con una profunda tristeza porque te das cuenta de que en realidad es un libro sobre la pérdida, no sobre la lucha del bien contra el mal. O sea, con 13 años no te das cuenta. Lo he leído 20 veces. No es un número al azar, son las que he leído. Porque además están marcadas. Cada vez que lo leo, anoto la fecha en la que lo he leído. Y ya está, ese es mi libro favorito. Me he leído, perdón, no quería cortarte, pero me he leído el... Adelante, cuéntanos. Me he leído el Señor de los Anillos creo que 3 veces. No he llegado a las 20, pero creo que me lo he leído 3 veces. También es mi libro favorito. Y es verdad que cada vez que lo leo descubro algo, pero la historia no cambia tanto. Me da la sensación de que con tus novelas, que ya me las he leído todas, pero solo una vez, cuando me las vuelva a releer, que me las voy a volver a releer, me va a cambiar la historia completamente de todas ellas. ¿Y qué más piensas? Muchas gracias. Eso era parte de la idea original que no era posible expresar con palabras. Tal y como tú dices, la historia del Señor de los Anillos es una. Tenemos un narrador omnisciente en tercera persona que a lo largo de 3 libros, o uno solo, nos va contando la historia primero de los hobbits y después la historia personal de Bilbo, que tiene un anillo que resulta ser el anillo de Sauron. Y es realmente la historia de un viaje. Es la historia de un viaje, o la historia de una ida y de una vuelta, como nos decía Tolkien, en dirección a echar el anillo al fuego y después regresar a casa. Y efectivamente la historia no cambia, no es mutable porque es un círculo, es una historia esencialmente circular, teniendo en cuenta que está contada como una saga nórdica clásica.
Disculpadme. ¿Qué ocurre? Que mientras que la fantasía es así, y es un género extraordinariamente revisitable, el misterio, tal y como os contaba antes, tiene el problema de que es inescapable en muchas ocasiones. El peso de las soluciones a veces tan duro que no puedes evitarlo, ni como autor ni como lector. Me explico. ¿Habéis leído Asesinato en el Orient Express? ¿Lo conocéis? Los que no lo hayáis leído, voy a hacer spoiler. Habéis tenido 86 años para leerlo. Y hay películas, o sea, que si no lo han leído habrán visto La de Kenneth Branagh, particularmente buena. Es una catedral del misterio. Es decir, el libro es magnífico. ¿Qué ocurre? Que su solución es inescapable, porque no es un nombre. El asesino no es un nombre. El asesino es un adverbio. ¿Quién lo mató? Todos. No puedes evitarlo. Entonces no puedes volver a leer ese libro de la misma forma. Puedes leerlo de nuevo con la curiosidad intelectual desde un punto de vista más técnico. Es decir, cómo ha hecho la señora Agatha Christie, la gran dama del misterio, la que nos enseñó prácticamente a todos, cómo ha hecho para engañarme. Y eso es interesante. Pero yo creo que hemos evolucionado muchísimo desde el momento que se publicó ese libro. Os pongo otro ejemplo. No me falléis ahora, ¿eh? ¿El sexto sentido lo habéis visto? Para los que no lo hayáis visto, digamos que Bruce Willis se encuentra mal. Está regular de salud, ¿vale? Cuando Shyamalan llega al final del sexto sentido, los 2 últimos minutos antes de los créditos son una lección de narrativa absoluta, porque en una serie de planos concatenados nosotros estamos viendo cuál es la solución del misterio, pero al mismo tiempo nos está enseñando una cosa que es mágica, que yo por lo menos no había visto en ninguna otra película. Ahora se ha hecho muchas más veces. Estamos hablando de 1999, que es explicarnos por qué tú no te habías dado cuenta de lo que estaba pasando. Y lo hace además utilizando una serie de recursos que son las repeticiones de planos y la asociación con los colores, como había utilizado. El rojo es permanente. Cada vez que hay una cosa roja, estamos en presencia de algo sobrenatural. Está el pomo de la puerta, donde el psicólogo tenía su estudio, es rojo, es muy extraño. Un pomo de la puerta de color rojo con forma de cristal. Bueno, esto es magnífico. Pero si os lo pensáis bien, y ahora, Julia, por supuesto, siéntete libre de ponerte en pie y decir, ¡ya no! Todos habéis visto El sexto sentido más de una vez para ver cómo os la habían colado, ¿a que sí? Julia, por favor. ¿Has visto El sexto sentido 2 veces? No, ella no. Bueno, pues muchos de vosotros lo habéis hecho. Si no lo habéis hecho, os invito a que lo hagáis, porque es precioso. Porque realmente es volver a ver la historia desde el punto de vista de conocer la verdad. Esto es la primera vez que yo había visto hacerlo. Seguramente existen más ejemplos en la historia del cine y en la literatura, pero a mí me quedó muy marcado porque yo fui al cine con mi padre me llevó y vimos esta película y nos quedamos los dos extasiados. Bien, de forma que es posible generar una historia de misterio que tenga más de un camino. ¿Te das cuenta ahora? La historia muta la segunda vez que la ves. Pero ¿y si fuera posible, pensé yo, hacer una historia que mutase como un cubo de Rubik y que cada vez que girases una pieza te dieses cuenta de que todo lo que creías que habías leído antes no era como tú pensabas? Para eso era necesario hacer más de una novela, con tonos distintos,
con explicaciones distintas, con personajes distintos y con una trama que fuera cambiando alrededor de la verdad. Por eso el universo Reina Roja, a diferencia del thriller tradicional, emplea una manera de contar muy distinta. Los personajes, el lead de la escena, es decir, lead en inglés, es decir, el protagonista de la escena, que no es el protagonista del libro. Nosotros podemos estar en una escena con Carla, en una escena podemos estar con Antonia, en otras podemos estar con John. El protagonista de la escena, o el personaje que lleva el peso de la escena, inmediatamente le contagia su voz al narrador omnisciente. Es decir, la historia está contada en primera persona, en tercera persona y en presente, pero el narrador omnisciente en realidad tiene siempre la voz del personaje que está liderando la escena. Es decir, que cuando empezamos la historia diciendo a John Gutiérrez no le gustan las escaleras, el narrador tiene la voz de John, por eso utiliza el lenguaje figurado como si fuera homosexual, utiliza cosas que solo podría saber John Gutiérrez y que no sabrían otros personajes o que no sabrían en otro momento, y sobre todo utiliza canciones de Sabina en el caso de John Gutiérrez. Cuando estamos con otro personaje, asume su voz, el narrador omnisciente, y esto solo tiene una excepción, como Julia, que es Antonia Scott. Porque Antonia es tan inteligente que nadie puede estar en su cabeza. Con lo cual yo no tuve... Esto en realidad es porque yo no me atreví, ¿vale? Y entonces no asumí ese papel, y a ella nunca, cuando ella es el lead de la escena, nunca, el narrador omnisciente es neutro. Nunca estamos dentro de la cabeza de Antonia Scott. Porque no podemos saber lo que piensa. Entonces esto viene a responder lo de la mutabilidad de las historias. Me he enrollado muchísimo, colega. Me estoy aburriendo yo solo. Pero muy Pero bien. por eso las historias cambian. Por eso decías tú, es que tus historias cambian cada vez que las lees. Claro, porque tienes información nueva que ha modificado, y además el orden en el que las lees hace que se alteren la una a la otra. Entonces, ante tu siguiente pregunta, ¿y esto lo has pensado mucho? Sí. No te iba a preguntar eso. No, sí, Más preguntas, ¿no? sí, es que al hilo de eso sí que quería hacer una pregunta, reflexión, y prometo que vuelvo a dejar que habléis todos. Pero es verdad que en tu libro coge mucho protagonismo, y escuchándote hablar es evidente que alguno dirá que tendrás en esa cabecita, pero yo considero que eres una persona muy inteligente, y en tus libros hay muchos personajes muy inteligentes. Y eso a mí pues me llama mucho la atención, pero de manera muy positiva, porque estamos acostumbrados siempre a los clásicos en los que el protagonista o quien mandaba era el más fuerte, lo que comentabas antes de ir al colegio en los años 80, siempre el más fuerte, el que tenía más armas, el que tenía tal, las películas que veíamos antes, y ahora de repente se le da valor a la inteligencia que antes no se le daba, y creo que es una lección muy buena que se le está enseñando a la gente. Tú que tienes una legión de lectores y una legión de fans, una lección muy importante que se está dando a toda la gente. Pues es verdad que más que una pregunta era una reflexión. Por eso lo he dicho. Me ha gustado muchísimo. ¿Tienes otra? Y ahora ya sí que, si quieres contestar algo, y si no, le dejamos que hable la gente. Allí. Y Saúl también. ¿Cómo te inspiras en tus libros? Ah, llegó. Tú no estabas, Saúl, porque te has ido a comprarme un bocadillo de jamón. Pero estábamos esperando a que saliera esta pregunta. ¿Sabéis por qué la odiamos? Todos los escritores del mundo. Porque no lo sabemos. Ese es el problema. Por nuestra extraordinaria fragilidad. Cuando tú te dedicas a escribir, eres como un agricultor que está todo el rato pensando, se me va a secar el pozo, y como se me seque el pozo estoy muerto, y mi familia me va a poder pagar las facturas del dentista de mis hijos, y mi familia pasará hambre y moriremos todos. Esto es literalmente lo que piensas, ¿eh?
O sea, no hay una transición racional, decir, no, me va bien en la vida, más o menos pagamos las facturas, si este libro fuera mal, podría estar un año sin trabajar. No, eso no pasa. O sea, un día en el que no eres capaz de escribir, tú ves a tus hijos falleciendo de hambre en el suelo, comidos por las moscas. O sea, eso es lo que pasa, ¿vale? Entonces, cada vez que alguien te pregunta, como acaba de hacer Saúl, ¿de dónde sacas las ideas? En realidad lo que te está diciendo es, existe un sitio donde salen, con lo cual, antes o después, ese pozo se puede secar y, por tanto, tus hijos morirán entre terribles sufrimientos y grandes padecimientos y mucha hambre. Eso es de verdad como te sientes, porque el escritor es frágil, el escritor es poca cosa, el escritor no es nada. ¿Por qué no puedo contestar a tu pregunta, Saúl? Porque no lo sé. Y además es una respuesta que deberíamos dar mucho más en estos tiempos en los que todo el mundo parece tener las respuestas a todo. ¿Sabes? Que hay un montón de gente que está dispuesta a decirte que conoce el secreto de la vida y que si te haces 15 burpees al levantarte por la mañana, pero sin salto, que es de 1000 eurista, chiste que eso lo entiendo yo, Saúl, no te preocupes, te va a ayudar a que tu vida sea mejor. Yo lo único que te puedo decir es que hay muchas cosas que no sé, y una de ellas es de dónde demonios salen las ideas. No tengo ni idea. No lo sé, no puedo decírtelo. Lo único que sé es que cuando me siento delante del ordenador me obligo a que salgan palabras. ¿De dónde vienen? No tengo ni idea. De todos los libros que he leído, supongo. Teníamos antes una pregunta por allí detrás. Primero, sí, porfa, está un poco lejos. Te da tiempo a darle otro bocadito. Eso, elige gente que esté muy separada entre sí, por favor, compañera. Hola, buenas noches. Mi pregunta es una intriga. A ver, mi amiga Belén y yo... ¿Cómo te llamas? Me llamo Esther. Mi amiga Belén, aquella rubia, tenemos una duda a media. Cuando creaste a Antonia Scott, por una parte tiene características de altas capacidades, pero por la otra le vemos muchísimos rasgos de autismo. Entonces teníamos la duda. Cuando se crea el personaje, ¿tienes a alguien cerca que tenga ese tipo de trastorno o se estudió? Os habréis dado cuenta, a poco que nos paremos un poquito a reflexionar, que me acaba de preguntar de dónde saco las ideas. Gracias. Con los personajes, que aunque no te lo creas, también son ideas, pasa exactamente lo mismo que con una premisa de un libro. Muchas veces no tienes ni idea de cómo has llegado hasta el sitio donde estamos o hasta la creación del personaje per se. Lo que sí que te puedo intentar explicar es que la creación del personaje, o sea, cualquier cosa que yo te diga ahora mismo sobre Antonia Scott en este momento, o os diga, Belén, es una cosa que me estoy sacando del culo. Porque, o sea, después de todos los años que llevo con ella, intentar explicarte que cómo hubo una especie de momento en el que arranqué de la piedra, o saqué la espada de la piedra como si fuera el rey Arturo, eso no ha pasado. En el caso de un personaje como este, lo que existía era sobre todo la premisa sí que era indiscutible, que era cómo es la mujer más inteligente del mundo, o la persona más inteligente del mundo, que además es una mujer. Y a partir de ahí empezó un proceso de intentar entenderlo. Primero, la inteligencia de la mujer, cómo la inteligencia de la mujer se diferencia del hombre, cómo se expresa socialmente la inteligencia de la mujer, no se expresa nunca de la misma forma, y cómo la mujer tiene que, indiscutiblemente y en muchas ocasiones, ocultar su inteligencia, sobre todo cuando hay hombres delante. O sea, todas esas eran las ideas que yo entendía, y que entendía de manera muy natural, porque
soy un ser humano que ha estado con más personas en mesas donde alguien dice una cosa y le dice una tía y no le hace caso a nadie, y lo dice un hombre y se le hace caso al momento. Entonces, esto es muy banal, en realidad, explicarlo de esta forma, porque el proceso es larguísimo. El proceso es un proceso de intentar entender a una persona que no existe y sobre todo, que es inasible, porque es la persona más inteligente del mundo. Entonces, ¿cómo la metes en un cajón? Y ella estaba todo el rato intentando salirse de ese cajón. Y ya está. En eso y en mi mujer. ¿Más preguntas? Belén es la de la izquierda. Creía que la... ¿Quién es Belén? Belén es aquella de allí. Sí, vale. He mirado bien entonces. Sí. Hola, Juan. Mi pregunta va dirigida más bien a tus libros infantiles, juveniles. Yo soy profesora y uso tus libros en clase. Es indudable el éxito que han tenido también. Me gustaría saber en qué momento te pones a pensar, voy a escribir para niños, y qué ingredientes echas para llegar a un público tan difícil. Porque la verdad que ahora mismo que lean los niños es bastante complicado. ¿Cómo te llamas? Sandra, sí, es verdad que nos hemos visto antes, ¿verdad? A ver, Sandra. La respuesta yo creo que te la he dado un poco antes. Quiero decir, de verdad yo creo, honestamente, que leer nos convierte en mejores ciudadanos. Porque la lectura... Lo primero, muchas gracias por tu trabajo, que es el más importante de todos. O sea, yo no estaría aquí sin los maestros y los bibliotecarios que me he cruzado en mi vida. Sobre todo las bibliotecarias que cuando me veían robar libros miraban para otro lado. Y luego los devolvía, ¿eh? Pero realmente la única posibilidad de ser ciudadano, y digo ciudadano como miembro de una sociedad, es el desarrollo de la empatía, y eso en el colegio no lo podéis enseñar. Es imposible. Podéis enseñar podéis entrenar habilidades, pero no podéis enseñar o ayudar a desarrollar capacidades, pero no podéis entrenar sentimientos. Eso no puede ser. Tú no puedes explicarle la empatía a una planta, ni a Antonia Scott, ni a una persona que no la tiene, no la posee. O sea, no la explicas, eso tienes que desarrollarlo. Para eso tenemos un córtex prefrontal, que es una zona de nuestro cerebro del tamaño y forma de una servilleta, que tenemos aquí delante y que nos enseña que si hay otra persona que está sufriendo, nosotros sufrimos también como experiencia vicaria. Y realmente creo que la lectura es el camino más corto para formar ciudadanos en esa capacidad tan básica, tan imprescindible. Porque, como todos sabéis muy bien, la lectura nos enseña otros mundos, otras vidas, otras formas de pensar, que no se pueden adquirir, desde luego, viendo bailecitos en TikTok. Eso es imposible. O sea, no estoy metiéndome con TikTok, un poco sí, pero es que no, o sea, una cosa te borra el cerebro, la otra no. Entonces, partiendo de esta premisa, Bárbara y yo, cuando mis hijos empezaron a venir a casa, Bárbara es mi segunda esposa, cuando venían a vivir las temporadas que pasaban con nosotros, nos hicieron poner una habitación y, lógicamente, llenarla de libros, una habitación solo para ellos. Perdón. Y entonces, y esto que voy a decir es horrible, espero que sepáis disculparme. Bárbara empezó a ver los libros que yo había puesto. Bárbara es también escritora, Bárbara Montes, autora de libros como Julia está bien, es la autora principal, de hecho, de la saga Amanda Black. Empezó a ver los libros que yo tenía ahí para los niños y dijo: Asterix, muy bien, estupendo. Lucky Luke, estupendo, maravilloso. Y estos libros, mira, lo voy a decir, estos libros amarillos con un ratón. Y empezó a leer uno y dijo: pues esto es malísimo. Y yo, ya, pero es que les gustan. Y entonces, claro, nos quedamos mirándonos y dijimos: podemos hacerlo mejor. Pero por algo tan básico
como que es que lo que había, o sea, lo que les gustaba a mis hijos no nos gustaba a nosotros. Dijimos, joder, yo si tuviera los años que tienen ellos, me gustaría leer algo que me llevara a determinadas cosas. A los libros que me gustaba a mí leer cuando yo era pequeño. A mí me gustaban los Hollister, me gustaban los 5, me encantaban. Eran libros que hoy en día ya están caducos porque los valores se han modificado, la sociedad mira las cosas de otra forma, pero tenían muchas cosas dentro. Y sobre todo tenían una cosa súper importante que para mí era esencial, y es que no trataban a los niños como si fueran gilipollas. Los niños son niños, no idiotas. Entonces los niños son personas que no tienen determinadas experiencias y tienen una estatura más pequeña, ya está. Pero no hay que hablarles de esta forma, ¿sabes? Como si fueran tontos. Entonces, nos molestaba mucho eso y nos pusimos a ello y... Mira, aquí sí sé de dónde saqué las ideas, porque fue por enfado realmente. Quiero decir, creo que hay que estar agradecidos a todos los libros que hagan leer a los niños, incluso hasta los malos. Una última pregunta. ¿Ya? Sí, que son las 10. Pero me queda medio bocadillo. Yo vengo a hacer la pregunta que hacen los niños siempre de, papá, ¿quién quieres más? Pues yo quiero saber, bueno, mi nombre es Nerea. ¿Cómo te llamas? Sí, Nerea. Nerea. Yo quiero saber cuál es tu personaje favorito y por qué. Muchas gracias. Mi personaje favorito de mis libros. Mira, normalmente no respondo a esa pregunta o lo hago con una vaguedad. ¿Por qué? Porque soy padre y entonces entiendo muy bien qué es que un hijo, preferir un hijo a otro. La cruda realidad es que todos los padres tenemos un hijo favorito, el mío es el mayor. Es así, quiero decir, en casa se sabe, no hay ningún problema. Entonces intento mimar más al otro para que no se note, pero los dos saben muy bien lo que hay. ¿Por qué pasa eso? Porque el mayor se parece mucho, el mayor no se parece en nada a mí y el pequeño es igual que yo. Es un neuras y un hijo de la gran puta. Entonces claro, me cae mal porque somos iguales. O sea, nos podemos estar gritando las mismas cosas al mismo tiempo, como los gemelos que hablan a la vez, ¿no? Entonces le adoro, le quiero muchísimo, pero quiero más al otro. No pasa nada, está bien. O sea, todos los que sois padres sabéis que esto es verdad. Si no sabéis que esto es verdad es porque los niños todavía no han pasado de los 7 años. Y no hay ningún problema. Con los personajes, mis favoritos siempre son los villanos. ¿Por qué? Porque de la misma forma que me arrepentí mucho de no haber tirado a mi hijo pequeño por la ventana, cuando tuve la oportunidad, porque ahora es más alto que yo y mucho más fuerte, pero hubo una época corta en la que eso fue una posibilidad. Y que incluso me insistí mucho cuando él tiraba cosas por la ventana y yo decía, Javi, no te acerques a la ventana. Digo, ¿y si te caes? Y me decía, pues subo y vuelvo a entrar. En un sexto, el cabrón. Es que tenía respuestas desde los 3 años, ¿sabes? Me arrepentí mucho de no haber podido tirarle por la ventana. Pero con los villanos tengo la opción de hacer eso con mis hijos menos favoritos, que son los protagonistas, porque son los que más lata dan. Dan muchísima lata. Requieren muchísimo mantenimiento. O sea, Antonia Scott, no te imaginas, es como un puto BMW. O sea, hay que estar todo el día en el taller, de verdad. Entonces hay que estar todo el rato trabajando, esforzándote mucho. Entonces, los villanos, sin embargo, y te permiten hacerle putadas a tus hijos menos favoritos. Dicho lo cual, mi personaje favorito es Maripaz. ¿Qué le voy a hacer? ¿Terminamos ya? Terminamos ya. Bueno, pero esto no puede terminar... Un fuerte aplauso para Juan, por favor. No, perdonadme un segundo. No. No, ponte de pie. O sea, quiero que te vea todo el público. Por favor, Julia, ven un momento conmigo. Me encantan las redes sociales
pero soy muy rápida en el baño, entonces... Aquí hay una mujer con un gran tránsito intestinal. Un aplauso para Julia, por favor. Gracias a todos por venir, de verdad. Muchas gracias. Sois maravillosos. Gracias.